Año 2030. El mundo tal como lo conocíamos ya no existe. La humanidad, en su afán de controlar y manipular la naturaleza, desató una serie de desastres que fueron más allá de cualquier predicción. El virus Alvin, un mal cuya propagación comenzó como una anomalía biológica en un pequeño laboratorio, se extendió como una plaga, transformando la Tierra en un escenario de caos y desesperación. Países como India, Rusia y China cayeron rápidamente, convirtiéndose en territorios contaminados donde la humanidad luchaba por sobrevivir, solo para ser consumida por el virus. A medida que la infección se expandía por todo el continente asiático, las naciones cayeron en un abismo de anarquía y violencia. La corrupción, la falta de gobierno efectivo y la pobreza de las infraestructuras hicieron que los intentos de control fueran inútiles. Japón, que se encontraba en la periferia del desastre, fue uno de los pocos países en implementar medidas drásticas. Después de ser uno de los primeros en reconocer el peligro inminente, cerró sus fronteras, impuso una vigilancia estricta y desarrolló una tecnología avanzada para monitorear los contagios. Japón se convirtió en una fortaleza, y mientras Asia se desmoronaba, la isla se mantuvo aislada y resguardada. En Europa, la situación no era menos dramática. Grecia, ante la amenaza de la expansión del virus desde el este, intervino para salvar a Turquía, que, al estar en la frontera con Asia, se encontraba en el punto más crítico. Grecia no solo ofreció refugio, sino que ayudó a construir las murallas que rodearon toda la región, convirtiéndola en una zona de seguridad en medio de la desolación. Por su parte, Europa adoptó un enfoque único. Construyó enormes murallas de contención y desarrolló zonas de cuarentena, creando una división clara entre los infectados y los no infectados. Cada nación europea se aisló aún más, temerosa de que cualquier brecha en la muralla fuera suficiente para desatar un nuevo brote. Estados Unidos y Canadá, aunque inicialmente resistieron, finalmente se vieron obligados a sellar sus fronteras. La desconfianza hacia Latinoamérica creció a medida que la crisis se extendía hacia el sur, donde la corrupción, la inseguridad y la falta de infraestructura adecuada aceleraron la propagación del virus. Las naciones latinoamericanas, sin poder organizar una respuesta eficaz, cayeron bajo el peso de la pandemia. A pesar de los intentos de resistencia, la América Latina se convirtió en uno de los continentes más infectados, con millones de muertos y un sistema colapsado. La región, sumida en el caos, dejó de ser un territorio viable. Nueva Rusia y Ucrania. Una alianza forjada en la desesperación. Mientras tanto, en las tierras devastadas del norte, la antigua Rusia se reconfiguró. Con la caída del gobierno central, surgió un nuevo poder bajo el liderazgo de antiguos generales y sobrevivientes que lograron organizar una nueva nación. Nueva Rusia. En una sorprendente alianza con Ucrania, las dos naciones, que alguna vez fueron enemigas, unieron fuerzas para resistir el virus. Juntos, lograron mantener una pequeña pero efectiva defensa en el este de Europa, lo que les permitió resistir la expansión del caos. En este contexto de fragmentación mundial, Japón tomó la decisión histórica de unirse a la OTAN. El país, al haber sobrevivido al colapso global, entendió que la única forma de asegurar su supervivencia a largo plazo era colaborar estrechamente con las potencias europeas y americanas que aún se mantenían en pie. Este acuerdo fue crucial, pues Japón no solo brindó a la OTAN sus conocimientos avanzados sobre biotecnología, sino también una nueva forma de defensa que podría cambiar el curso de la guerra biológica. A medida que las murallas de Europa crecían, Japón se convirtió en la última esperanza. El virus había arrasado con casi todo el continente asiático, dejando solo vestigios de lo que alguna vez fue una de las regiones más poderosas del planeta. África, también devastada, se sumió en la desesperación mientras las grandes potencias de Asia y América Latina caían una a una. El mundo estaba roto, dividido, y solo quedaba un rincón del planeta donde aún existía algo que se parecía a la civilización. En medio de este apocalipsis, la humanidad comenzó a cuestionarse si había alguna forma de restaurar el equilibrio, o si el futuro estaba condenado a ser una era de oscuridad y supervivencia. Japón, aislado pero firme, ahora enfrentaba un dilema más grande que nunca. ¿Cómo defender lo que quedaba de la humanidad, si la misma humanidad ya había perdido su rumbo?
Japón. El sol brillaba intensamente sobre los terrenos de la academia. Sin embargo, en esta realidad, Rei Miyamoto no se queda con otro chico, sino con Takashi. Mientras iluminaba las aulas y los jardines con una calidez que parecía prometer un día tranquilo, los estudiantes, ajenos a lo que estaba por venir, seguían inmersos en sus actividades cotidianas, como si fuera un día normal en cualquier colegio. Risas en los pasillos, charlas sobre exámenes y planes para sus vacaciones. Era un día como cualquier otro, todo en paz. En la azotea principal, Takashi Komuro se encontraba solo, absorto en sus pensamientos. Las voces de los otros estudiantes le llegaban como murmullos distantes, mezclándose con el canto de los pájaros y el leve susurro del viento. Desde su posición, mientras observaba su escuela, disfrutaba del ambiente. Todo parecía tan rutinario que resultaba difícil imaginar que el mundo estaba a punto de sumirse en el caos. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Después de algunas horas, ellos partieron de vacaciones a Camboya. Takashi estaba contento, pues podría disfrutar cada segundo con su prometida, Rei. Las 44 horas pasaron, los estudiantes llegaron a Camboya, un país lleno de riquezas y templos sagrados, como cualquier país asiático oriental. Mientras tanto, Takashi se encontraba en una torre más grande en la ciudad de Phnom Penh. Todo parecía un día feliz, hasta que vio algo que le hizo preguntarse en su mente. ¿Quién era? Pero eso no era todo, algo terrible iba a suceder. Fue entonces cuando entró el primer cliente infectado dentro de un restaurante en Camboya. Una señora de 78 años se tambaleaba, con un ligero temblor en las manos. Tenía cortes recientes en el rostro. Takashi lo notó de reojo mientras fumaba un cigarro. Desde la torre, observó una figura solitaria tambaleándose cerca de la reja de entrada del restaurante. Era una mujer de la tercera edad con ropa desgarrada, que chocaba contra las barras metálicas como si alguien la estuviera molestando. Takashi no entendía quién era. Debajo, en la entrada principal, un grupo de profesores se había percatado de la presencia de la señora. Mientras, una profesora dijo: ¿Quién eres? Mientras la señora no respondía, uno de los hombres formales parecía estar tomando el control de la situación, mientras los demás observaban a cierta distancia. El señor tomó a la señora por la ropa, y con un tono más brusco, le dijo: ¿No has oído lo que te dije? ¿O acaso estás sorda? La mujer lo miró. Lloraba, pero sonreía una sonrisa grotesca, violenta y torcida. La señora, con una sonrisa grotesca aún estampada en su rostro, escupió con fuerza en la cara del hombre. El líquido frío y viscoso se esparció sobre su rostro, humedeciéndolo mientras la señora parecía disfrutar cada momento. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, ella tomó un recipiente con aceite de papas fritas de un puesto cercano, lo lanzó hacia él, cubriendo su rostro con el aceite caliente. El hombre gritó con una mezcla de sorpresa y dolor. Su rostro, ahora quemado y enrojecido, parecía desfigurado, mientras el aceite seguía escurriéndose entre sus ojos y su cuello. El horror era evidente en su expresión. La señora, aún sonriendo, disfrutaba de la escena como si fuera una diversión macabra, como si nada en el mundo pudiera ofrecerle más placer que ver a este hombre sufrir de esa manera. Takashi, desde su posición en la torre, observaba todo con una mezcla de incredulidad y repulsión. A medida que la señora continuaba disfrutando del sufrimiento del hombre, la escena se volvía cada vez más grotesca. Pero la pesadilla no terminó allí. En un giro aún más escalofriante, el profesor se levantó de repente. Con los ojos desorbitados, se acercó a un estudiante que estaba frente a las barras metálicas, y con una rapidez inhumana, sacó un cuchillo de su chaqueta. Sin decirle una palabra, comenzó a apuñalar al joven, clavando el cuchillo una y otra vez en su abdomen, mientras la sangre brotaba en pequeñas salpicaduras. El chico gritaba, pero no podía moverse, atrapado entre las barras. La profesora, que había estado observando la escena horrorizada, intentó intervenir, pero al acercarse al profesor, él la mordió de repente. No era una mordida común. Fue una mordida con tal intensidad que pareció que disfrutaba el acto, como si el dolor de la profesora fuera algo placentero. La profesora chilló de dolor, pero el profesor no se detuvo. Su rostro, ahora completamente desfigurado por una expresión de placer macabro, se iluminó con una satisfacción extraña y aterradora. Takashi no pudo soportarlo más. Las imágenes que veía frente a él lo perturbaban profundamente. La realidad se estaba distorsionando, y todo lo que conocía parecía desmoronarse ante sus ojos. No podía quedarse más tiempo.
La escena en el restaurante, la brutalidad que se desataba frente a él, todo era demasiado. Con una sensación de desesperación, Takashi giró sobre sus talones y salió de la torre. Bajó las escaleras rápidamente, sintiendo la necesidad de alejarse a ese lugar, de esa locura que estaba ocurriendo a su alrededor. Su mente solo tenía un objetivo: avisarle a Rei. Tenía que sacarla de allí. Corrió hacia la salida del edificio, atravesando los pasillos con pasos apresurados. La única imagen en su cabeza era la de Rei, su prometida, la que ahora necesitaba más que nunca. Si algo sucedía en Camboya, si la locura de la que era testigo se extendía, ella debía estar a salvo. Finalmente, alcanzó su teléfono y marcó el número de Rei, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba que ella contestara. Rei estaba en su habitación del hotel, observando las imágenes que veía en la televisión de Camboya. Todo parecía tranquilo en las noticias, pero algo en su interior le decía que no era así. Los reportes hablaban de un brote de enfermedades misteriosas, pero nada lo describía de manera concreta. No mencionaban lo que Takashi había presenciado. No mencionaban el caos que comenzaba a gestarse en las calles. De repente, el teléfono de Rei comenzó a sonar. Con manos temblorosas, lo levantó, temiendo a lo peor. Era Takashi. Inmediatamente, el sonido de su respiración acelerada llegó a sus oídos, y su voz, entrecortada, la hizo tensarse aún más. Takashi, con voz temblorosa, pero urgente. Rei, tenemos que salir ahora. Es peligroso. Rei sintió un nudo en el estómago. Su mente trataba de procesar lo que estaba escuchando, pero algo en la voz de Takashi le decía que no era una broma. Todo lo que había visto en la televisión y oído en los pasillos del hotel de Camboya era solo una pequeña fracción de lo que realmente estaba ocurriendo. Rei, con preocupación creciente. ¿Qué está pasando, Takashi? ¿Qué ocurrió allá? Takashi, gritando, intentando calmarse. No hay tiempo para explicaciones largas. El virus Alvin ya está aquí. El caos ha comenzado a expandirse por toda la ciudad. La gente se están volviendo como monstruos. Tienes que salir ahora, Rei. No sabemos cuánto tiempo más podremos estar a salvo aquí. Por favor, confía en mí. Rei se quedó en silencio por un momento. El nombre del virus resonó en su mente. Alvin, un nombre que había escuchado solo en rumores, pero que nunca pensó que llegaría tan lejos, tan rápido. La noticia de un brote se había mantenido en secreto, pero Takashi sabía lo que eso significaba. El caos no solo era algo que podía afectar a unos pocos. Ya había comenzado a extenderse por todo el país. En ese momento, un sonido aterrador resonó en el pasillo. Gritos lejanos, cada vez más cercanos. Rei se levantó de la cama, tomando su mochila rápidamente. No podía esperar más. Tomó el teléfono y llamó a su madre, pero no hubo respuesta. Descartó la idea de seguir esperando y decidió actuar. Rei, con voz decidida. Takashi, estoy de camino. Nos veremos en el punto de encuentro. Haz todo lo que puedas para salir de ahí. No te preocupes por mí. Rei colgó y corrió hacia la puerta. Tomó el pasillo que llevaba a la salida del hotel. En su mente solo había un pensamiento. Salir rápido y a salvo. El virus Alvin había comenzado a tomar control de Camboya y, por alguna razón, ella sabía que no estaría a salvo ni en su hotel de lujo. La ciudad se estaba convirtiendo en un terreno infestado por algo mucho más oscuro que cualquier enfermedad conocida. Mientras tanto, afuera del hotel, las calles estaban llenas de caos. Gente corriendo, personas tambaleándose de un lado a otro, algunas con la piel grisácea y los ojos desorbitados, mientras otras caían al suelo, transformándose en criaturas salvajes. El aire estaba espeso, denso, como si todo el país estuviera sufriendo la presión de un cataclismo. El sol brillaba débilmente, como si el día estuviera oscurecido por una capa de niebla mortal que se extendía desde las calles hasta el cielo. Takashi, mientras tanto, ya había comenzado a moverse. Estaba decidido a llegar al punto de encuentro, a reunirse con Rei antes de que fuera demasiado tarde. Mientras corría por las callejuelas, veía el desastre que se desplegaba a su alrededor. Familias separadas, vehículos volcados, edificios en llamas y el sonido de los gritos mezclado con el retumbar de los disparos en la distancia. Algunos soldados, que en un principio se habían desplegado para contener el brote, ya habían caído o se habían convertido en las mismas criaturas salvajes que atacaban a los inocentes. Takashi podía escuchar los sollozos y gritos de las personas, sus gritos pidiendo ayuda que no podía ser atendida. No podía detenerse, no podía mirar atrás.
Tenía que llegar a Rei, y cuanto antes lo hiciera, mejor. Rei, por su parte, llegó a la salida del hotel, donde encontró un panorama desolador. Las calles, normalmente llenas de turistas y locales, estaban ahora vacías o llenas de personas corriendo, desorientadas. Los primeros indicios del virus Alvin ya eran evidentes. Vio a un hombre mayor derrapando sobre su propio cuerpo mientras un niño de unos 6 años, con los ojos completamente negros, se acercaba lentamente a él. La señora no gritaba, solo observaba cómo el niño caía sobre el anciano, mordiendo su cuello con una ferocidad que dejó helada a Rei. Nadie estaba seguro. Aceleró el paso, el miedo apoderándose de ella, y se desvió hacia un callejón cercano, donde se encontró con una mujer que luchaba por mantenerse de pie mientras su rostro comenzaba a tomar una forma grotesca, como si la carne se estuviera desintegrando en tiempo real. Rei miró hacia la distancia, buscando un refugio, una salida, algo. Pero las calles estaban tomadas por el caos. No podía quedarse aquí. Fue entonces cuando, entre la niebla, vio una figura conocida. Takashi. Él corría hacia ella, y aunque el pánico estaba escrito en su rostro, su determinación no vacilaba. En su mirada había un brillo de esperanza, como si la única razón por la que seguía corriendo fuera para llegar a ella. Y mientras sus caminos se cruzaban en ese desorden apocalíptico, ambos sabían que salir de Camboya ya no era una opción fácil. La ciudad, el país entero, estaba a punto de caer en la oscuridad. Juntos, tomados de la mano, corrieron hacia el único lugar en el que pensaron que estarían a salvo. Un refugio en las afueras de Phnom Penh, un hotel aislado que, por alguna razón, parecía ser uno de los pocos lugares que aún no había sido tocado por el virus. Pero sabían que el tiempo estaba en su contra. El virus Alvin se expandía por cada rincón, y si no encontraban un lugar seguro pronto, serían parte de la nueva marea de locura y terror que se apoderaba de Camboya. Takashi y Rei llegaron a un cruce de calles desoladas, las cuales anteriormente hubieran sido caminos transitados por vehículos y turistas. Ahora, solo quedaban restos de vehículos volcados, vidrios rotos, y el sonido lejano de sirenas y gritos que se apagaban al poco tiempo. El caos parecía haberse extendido por todas partes, y la esperanza de que todo esto fuera solo una pesadilla se desvanecía rápidamente. Frente a ellos, había un vehículo abandonado. Un sedán viejo, pero parecía estar en condiciones suficientes para moverse, si pudieran arrancarlo. Takashi, con la urgencia palpable en su rostro, caminó hacia el coche mientras Rei lo seguía de cerca, con la mirada nerviosa, pero sin decir palabra alguna. El viento estaba cargado de la tensión y el miedo de lo que venía. Sabían que no podían quedarse ahí. El virus Alvin ya se estaba propagando y no tenían tiempo. Takashi, con las manos temblorosas pero firmes, abrió la puerta del coche, se sentó en el asiento del conductor y observó el motor. No tenía experiencia conduciendo en Camboya, pero en ese momento, eso no importaba. Lo que importaba era huir. Su respiración se aceleró al notar el estado del volante y los pedales, y su mente se centró en un solo pensamiento: escapar. Rei se subió al asiento del copiloto, sin decir nada, con la mirada fija en el camino mientras Takashi intentaba arrancar el motor. Con un golpe seco, el motor rugió, pero de manera extraña, como si el coche hubiera estado a punto de descomponerse por completo. Takashi intentó acelerar, y con un estremecedor crujido, el coche comenzó a moverse. No era un viaje tranquilo. Las llantas chirriaron y el vehículo saltó sobre algunos escombros en el camino. Pero lo lograron. El coche estaba en marcha. Con los faros encendidos, Takashi aceleró lo más rápido posible, mientras las sombras de los edificios quemados y las calles desiertas se desvanecían a su alrededor. La ciudad parecía muerta, pero al mismo tiempo, estaba llena de vida, de una vida macabra. A medida que se adentraban en el corazón de Phnom Penh, la visión de la gente infectada era aún más espantosa. Lo que había comenzado como una enfermedad extraña se estaba transformando en algo mucho más horrendo. A través del parabrisas, Takashi pudo ver a varios individuos que se habían transformado. Caminaban de manera errática, pero lo que vio a continuación lo dejó sin aliento. Una figura masculina, ya completamente desfigurada, arrastraba a una mujer joven por las calles, empujándola contra una pared con una fuerza desmesurada. Takashi giró rápidamente el volante, evitando que el coche se estrellara con ellos, pero el miedo de lo que veía era imposible de ignorar. De repente, una escena aún más horrible se desplegó frente a ellos. 2 hombres, probablemente ya infectados, estaban torturando a un tercero. Lo arrastraban por el suelo, riendo mientras lo golpeaban, y uno de ellos le clavó un cuchillo en el costado, provocando que la víctima gritara de dolor.
Pero lo más perturbador fue el sonido de las carcajadas que resonaban en el aire, como si todo lo humano hubiera sido sustituido por algo completamente inhumano. Y eso no fue lo peor. En la siguiente calle, Takashi vio como un grupo de personas rodeaba a una joven mujer, quien, aparentemente, no estaba infectada. A medida que ellos la mantenían cautiva, uno de los hombres comenzó a arrancarle la ropa de manera violenta, mientras el resto miraba y reía. Takashi miró horrorizado, sin poder apartar los ojos de la escena. El mundo, que alguna vez había sido relativamente pacífico, ahora se había transformado en un lugar donde la humillación, la violencia y la tortura dominaban el paisaje. No puedo ver más. Gritó Rei, tapándose los ojos con las manos, pero el sonido de las risas y los gritos seguían penetrando en sus oídos, como una pesadilla interminable. Takashi, con el rostro tenso y lleno de ira, aceleró aún más, dejando atrás esas imágenes espantosas. Sabía que su misión ahora era una sola: llegar a un lugar seguro, a cualquier lugar donde pudieran encontrar refugio, y evitar caer en esa pesadilla. El mundo estaba cambiando frente a sus ojos, y ellos, ahora convertidos en fugitivos, no sabían hasta cuándo podrían escapar de ese infierno. A miles de kilómetros de distancia, en una casa aislada en las afueras de Phnom Penh, Saeko, Kota, Takagi, Shizuka y Alice Maresato se encontraban reunidos, pero la calma era solo una fachada. Todos sabían lo que estaba ocurriendo en la ciudad, y nadie necesitaba hablar para comprender la gravedad de la situación. Saeko, la ex samurái, caminaba de un lado a otro, sus pasos ligeros pero cargados de tensión. Sabía que algo mucho peor que el virus Alvin estaba por llegar. El aire de la casa estaba pesado, impregnado con el silencio que solo se encuentra cuando se aguarda una tormenta. Las noticias sobre la propagación del virus eran claras. No había seguridad en ningún lado, y la ciudad había caído en el caos. Lo peor ya había comenzado. Kota estaba sentado, su mirada fija en el rifle que tenía sobre sus piernas. No era un hombre de muchas palabras, pero el peso de la situación lo hacía pensar en todas las posibilidades. La casa donde se encontraban era pequeña y aislada, un refugio temporal, pero sabían que no durarían mucho allí. Alice, la niña pequeña, jugaba cerca de la ventana, aparentemente ajena al peligro, pero todos sabían que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Shizuka, la profesora, intentaba tranquilizarla con palabras dulces, pero su voz temblorosa traicionaba su nerviosismo. Sabían que no podían quedarse ahí mucho tiempo, que el mundo fuera de esas paredes se estaba volviendo cada vez más incontrolable. Fue entonces cuando Saeko, con una expresión seria y decidida, tomó su teléfono y marcó el número de Takashi. La llamada fue rápida, pero el sonido de su respiración tensa le dejó claro que él también estaba luchando por mantenerse a salvo. Saeko, con voz grave. Takashi, ¿cómo están las cosas allá? ¿Está todo bajo control? Takashi, respirando agitadamente, pero con determinación. No. Está peor de lo que imaginábamos. El virus Alvin se está expandiendo rápidamente. La ciudad está llena de caos. Estoy en camino hacia ustedes, pero no sé si podremos llegar a tiempo. Todo está colapsando a nuestro alrededor. Saeko sintió que la preocupación invadía su pecho. El tono de Takashi era todo lo que necesitaba para entender la magnitud del desastre que se estaba desatando. Sabía que ahora no solo tenían que enfrentarse al virus, sino también a las personas infectadas, quienes ya no eran más que monstruos que destruían todo a su paso. Saeko, con calma, pero firme. Mantén la calma. Llegaremos hasta ti. Aquí estamos preparados, pero no nos queda mucho tiempo. Haz lo que sea necesario para llegar. La llamada se cortó y Saeko, sin perder su compostura, miró a Kota y a los demás. Saeko, con voz autoritaria. Tenemos que movernos ya. Takashi está en camino, pero no sé por cuánto tiempo más podremos estar a salvo. Tenemos que estar listos para cualquier cosa. Los demás asintieron, y el ambiente en la casa se llenó de una silenciosa determinación. Ya no era solo sobrevivir. Ahora era cuestión de resistir. Resistir hasta que Takashi llegara, resistir hasta que la tormenta pasara. Pero ambos grupos sabían que el fin del mundo tal como lo conocían estaba apenas comenzando. Y ahora, todo lo que podían hacer era esperar. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, teñiendo el cielo de un rojo apocalíptico. El silencio era absoluto, como si la ciudad misma hubiera dejado de respirar, y las calles desiertas de Phnom Penh estaban ahora bajo un manto de quietud inquietante. Takashi y Rei, exhaustos, apenas podían mantener los ojos abiertos después del largo y peligroso trayecto.
El vehículo que los había llevado hasta allí ya mostraba señales de desgaste. Llantas parcialmente desinfladas, rayaduras profundas en la carrocería, y una atmósfera cargada de tensión. Pero, a pesar de todo, habían llegado. Rey miró a través del parabrisas, observando la casa que se alzaba frente a ellos. Era una casa de campo aislada, rodeada por campos vacíos, lejos del caos de la ciudad. Parecía ser un lugar seguro, pero Takashi sabía que seguro ya no era una palabra aplicable a nada en este nuevo mundo. ¿Estamos seguros aquí? Preguntó Rei, su voz un susurro lleno de incertidumbre. Takashi no respondió de inmediato. En su mente, se repetía una y otra vez la misma pregunta, pero lo único que podía hacer era seguir adelante. Sabía que tenía que reunirse con Saeko y el resto del grupo. Estaban tan cerca de la salvación, tan cerca de un refugio, pero también sabía que el virus Alvin seguía acechando. En su pecho, sentía el peso de la responsabilidad, como una carga que ya no podía dejar ir. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a la puerta de la casa. Takashi salió rápidamente del coche, y Rei lo siguió. La casa, aunque aparentemente tranquila, estaba marcada por signos de la reciente lucha. Algunas ventanas estaban rotas, y la puerta principal tenía una ligera astilla en la madera, como si alguien hubiera intentado forzarla. Todo estaba en silencio, pero ese tipo de silencio que solo se encuentra cuando las personas ya han sido testigos del caos. Takashi tocó la puerta con fuerza, y después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente. En el umbral, Saeko apareció con una expresión de alivio al verlos llegar, pero también de preocupación. Tras ella, Kota, Shizuka y Alice se asomaron, todos con miradas expectantes. Saeko, mirando a Takashi y Rei, con una leve sonrisa de alivio. Finalmente, llegaron. Sabía que no estarían lejos. Takashi suspiró, sintiendo el peso de los últimos días sobre sus hombros. Al verlos allí, en un lugar relativamente seguro, una pequeña chispa de esperanza brilló en su interior. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero al menos ahora no estarían solos. Takashi, mirando a Saeko. Estamos vivos. No sé por cuánto tiempo más podremos estar aquí, pero por ahora, este es nuestro refugio. Kota, sonriendo levemente mientras miraba a Rei. ¿Cómo está todo allá afuera? Nos hemos mantenido aquí, pero no sabremos qué ha pasado exactamente. Takashi los miró, con los ojos algo perdidos por todo lo que había presenciado. Parecía como si su mente no pudiera procesar completamente todo lo que había vivido en los últimos días. El horror, la desesperación, las imágenes de las personas cayendo, torturando y destruyendo a otras, todo eso seguía rondando su mente. Takashi, con voz grave. El caos ha pasado de ser una infección a una guerra total. Las calles son un infierno, y las personas ya no son las mismas. La ciudad se ha convertido en un campo de batalla, pero hay algo más y algo más oscuro, algo que no habíamos visto antes. Rei, al ver la expresión de Takashi, puso su mano sobre su hombro, como intentando reconfortarlo. Ella también había sido testigo de demasiadas cosas en poco tiempo, pero no podían permitirse caer en el pánico ahora. Necesitaban estar juntos y fuertes. Saeko, con determinación, mirando a los demás. Aquí, por ahora, estamos a salvo. Pero todos sabemos que no podemos quedarnos aquí para siempre. ¿Qué hacemos ahora, Takashi? Takashi miró a Saeko, y luego a Kota, Shizuka y Alice. Todos estaban en la misma situación. Atrapados, buscando un propósito, una razón para seguir luchando. Takashi, con firmeza, como si tomara una decisión importante. Ahora, tenemos que esperar. Y planificar. El virus Alvin se está propagando, y nadie está a salvo. Pero, mientras estemos juntos, tenemos una oportunidad. Con esas palabras, el grupo entró en la casa. A pesar del peligro que acechaba fuera, dentro de las paredes de esa pequeña casa aislada, por primera vez en días, el grupo encontró algo de consuelo. 10 días después. 10 días habían pasado desde que Takashi y Rei llegaron a la casa de Saeko y el resto. La atmósfera en la casa había cambiado. Los gritos de desesperación y el sonido de la ciudad en ruinas ya no podían oírse. El aire, antes pesado de ansiedad, ahora estaba cargado de una extraña calma. Pero, al mismo tiempo, esa calma les pesaba. ¿Qué había sucedido con el mundo afuera? ¿Qué quedaba de lo que conocían? Dentro de la casa, todos estaban ocupados con pequeñas tareas. Kota seguía perfeccionando su rifle, mientras que Shizuka atendía a Alice, enseñándole cómo cocinar algo sencillo.
Saeko, con su mirada firme y serena, limpiaba el katana que había llevado consigo, preparándose mentalmente para cualquier cosa. Takashi y Rei estaban en el salón, observando por la ventana. Aunque no había señales visibles de infectados en las cercanías, la incertidumbre seguía latente. En ese momento, Takashi notó algo extraño. El viento había cesado, el aire parecía menos cargado, y no se escuchaba nada en el horizonte. Durante días, siempre había habido un sonido de fondo. Gritos, sirenas, el ruido de la ciudad en llamas. Pero ahora, todo estaba completamente callado. Un silencio absoluto, como si el mundo hubiera decidido detenerse. Takashi, mirando a Rei, en voz baja. ¿Crees que esto es el fin? Rei, con una sonrisa pequeña pero sincera. No lo sé, Takashi. Pero por primera vez, no escucho gritos. En ese momento, Saeko se acercó a la ventana y observó el paisaje. Al principio, parecía desconcertada. Nadie estaba seguro de qué significaba ese silencio. ¿Era el final del caos? ¿O simplemente el inicio de algo peor? Saeko, con voz tranquila. La calma no siempre es una bendición. Pero ahora, es lo que necesitamos. Estamos vivos, y eso es lo que importa. Takashi la miró. A pesar del temor y la incertidumbre que seguían en su pecho, algo dentro de él se relajó. Tal vez el mundo había cambiado irremediablemente, pero mientras estuvieran juntos, podrían sobrevivir. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, había algo que podían controlar. Su unidad. Takagi con la cara de alivio. Descansen. Estoy seguro que algún día nos van a encontraros. Takashi, finalmente, con determinación renovada. Entonces, aprovechémoslo. Planearemos lo siguiente, pero por ahora, tenemos tiempo. Necesitamos descansar, recuperar fuerzas. Kota, desde el otro lado de la sala, con una sonrisa de alivio. Finalmente, un descanso. La luz del sol, que aún se reflejaba en el horizonte, parecía traer consigo una sensación de esperanza. El caos se había calmado, al menos por ahora. Pero todos sabían que la infección aún no había terminado. El silencio podía ser temporal, y el verdadero reto estaba por venir. Sin embargo, por esa noche, se permitieron descansar, sabiendo que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara.